Creepypastas para tener de fondo mientras te dicen: no nos llames, nosotros te llamamos. Otra noche con ustedes, mis panas. Quiero empezar este video deseándoles una bonita noche. A todos nos pasó lo del título, más de una vez lamentablemente. F en el chat. Este título fue gracias a Car. Ah, qué caballero, escribió buenas noches. Buenas noches Car, y buenas noches a todos querida comunidad. Empezamos. El sótano de la iglesia. En el pequeño pueblo de Stull, Kansas, una vez se alzó una antigua capilla de una sola habitación sobre una colina, rodeada de tumbas. Junto a la iglesia había un sótano muy difícil de encontrar, pues sus puertas estaban cubiertas por el césped que había crecido encima. Frente a la iglesia se alzaba un gran árbol que siempre estaba desnudo. Ninguno de los habitantes del pueblo recordaba haber visto una sola hoja en sus ramas. En los primeros años del pueblo, mucho antes de la guerra civil, vivían allí varias familias de granjeros. La hija del ministro se había enamorado locamente de un joven de los alrededores, pero su corazón fue destrozado cuando se descubrió que ese muchacho había dejado embarazada a cierta muchacha coqueta del pueblo. Los dos se casaron, y durante todo ese tiempo, la hija del reverendo los veía ser felices juntos, y su odio creció hasta que, tras 9 meses de dolorosa resignación, ese desprecio se desbordó. Poco después de que naciera el hijo de la joven pareja, la hija del ministro fue a su casa. La recibieron con alegría, pero notaron, demasiado tarde, cómo miraba al bebé con ansias asesinas. Degolló a los dos que le habían arruinado la vida, y luego arrastró sus cuerpos, junto con el recién nacido, colina arriba hasta la iglesia. Metió los cuerpos en el sótano y dejó al bebé allí, entre ellos, para que muriera de hambre. Cerró el sótano con llave y se ahorcó en el árbol frente a la iglesia. Los cuerpos en el sótano no fueron encontrados sino hasta 3 semanas después. Desde ese día, jamás volvieron a crecer hojas en ese árbol. Si caminas por el cementerio de noche, puedes escuchar el escalofriante llanto de un bebé. Los habitantes del pueblo quemaron el árbol hace muchos años, con la esperanza de poner en paz al espíritu de la hija del ministro. Y más recientemente, la iglesia se derrumbó sobre sí misma, sepultando el ya de por sí difícil acceso al sótano. Muchos han buscado esas puertas, pero los pocos que las han encontrado y se han atrevido a bajar a sus profundidades rara vez han regresado, con excepción de unos cuantos que volvieron a la luz del sol tras 3 semanas allí abajo, casi muertos de hambre y cubiertos de sangre que no era la suya. Síndrome del personaje principal. Se dice que todos nos vemos a nosotros mismos como los protagonistas de nuestras propias historias. Llevar eso demasiado lejos y terminas siendo una persona narcisista que fastidia a todos los que la rodean, pero hay otra capa detrás de eso. Al final, todos experimentamos el mundo a través de nuestros propios ojos. Y lo que vemos siempre está limitado. ¿No entiendes a qué me refiero? Imagina por un segundo que estuvieras viviendo en una simulación. Ahora, tal vez pienses que es casi imposible que una computadora pueda sintetizar todo lo que ocurre en el mundo a tu alrededor. Imagina que entras a una librería. ¿Alguna vez has leído todos y cada uno de los libros que hay ahí? No, espera, ¿alguna vez siquiera los has abierto todos? ¿Cómo sabes que cada libro es real, que realmente tiene palabras adentro si no los has abierto? Bien, podrían ser solo decoraciones, puestas ahí solo para que el mundo parezca más real. Extiende esa idea al mundo. Claro, hay maneras de saber sobre todo lo que ocurre a tu alrededor, pero ¿cuánto de eso experimentas realmente? Al final, solo lo que experimentamos define lo que pensamos sobre la realidad. Jamás podremos entrar en la cabeza de alguien más. Todo esto sería solo un experimento mental. O al menos, normalmente lo sería. Hace 2 semanas, me mudé a un nuevo pueblo.
No me emocionaba mucho la idea, era un lugar bastante pequeño, muy diferente de la ciudad en la que crecí, pero tuve que venir por trabajo, y mis préstamos estudiantiles no se iban a pagar solos. Suspiré y me preparé mentalmente para 6 meses de aburrimiento total. Eso era lo que pensaba que iba a pasar. Me instalé más o menos bien, y esa misma tarde en que llegué, sonó el timbre de mi casa. No lo esperaba, ni siquiera había desempaquetado la mitad de las cajas. Era mi vecino, o al menos así se presentó. Gary, su esposa y sus hijas gemelas. Eran bastante amables, aunque para ser sincero, como yo tenía muchas ganas de comenzar con el trabajo, más que nada me estaban distrayendo. Y no fueron los únicos visitantes. El cartero, otros vecinos de la calle, el dueño de la tienda del pueblo, el basurero, todos sentían la necesidad de tocar mi timbre solo para decirme hola. No me habría molestado, si no fuera porque las conversaciones se alargaban mucho más de lo necesario. Y ahora que lo pienso bien, había algo raro en cada una de esas charlas. Ya sabes del valle inquietante, ese efecto extraño que ocurre con los rostros. Bueno, esto era como eso, pero con el habla. Lo que decían era normal, pero había algo extraño, como si pensara. Un momento, la gente real no habla así. Le eché la culpa a la cultura de los pueblos pequeños y me fui a dormir, aunque apenas había desempacado. Noté algo raro esa noche. Desde la ventana que da al patio trasero, vi la silueta de una mujer con un perro, parada junto al camino. Eso no tendría nada de raro, salvo por el hecho de que la vi 3 noches seguidas. En el mismo lugar, exactamente. A la mañana siguiente me levanté y el día se arruinó de inmediato cuando vi que las llantas de mi auto estaban todas cortadas. Adiós a la hospitalidad de pueblo chico, ya estaba a punto de maldecir cuando escuché una voz cálida decir: ¿problemas, vecino? Era Gary. Y por la forma en la que apareció, era como si hubiera estado esperando todo el tiempo detrás de la esquina solo para salir en el momento exacto en que yo notara las llantas cortadas. Sí, alguien hizo esto. Respondí. Uf, parece que tenemos un revoltoso suelto por aquí. Dijo Gary. Deberíamos avisarle al sheriff, oh, mira, ahí viene. Como si no pudiera ser una coincidencia, el sheriff apareció justo en ese momento, caminando como si simplemente estuviera dando un paseo por el barrio. Buenos días, nuestro nuevo residente. Se presentó y me aseguró que investigaría el asunto. Y como todas las conversaciones anteriores, esta también duró el triple de lo necesario. Yo ya estaba perdiendo la paciencia. En ese momento pensé que solo era gente de pueblo siendo gente de pueblo, pero viéndolo en retrospectiva, definitivamente estaban alargando esas conversaciones a propósito. Gary se ofreció a llevarme al trabajo, y acepté porque no tenía otra opción. Habló mucho sobre su vida, y solo de vez en cuando me hacía alguna pregunta sobre la mía. Por si te lo preguntabas, soy reportero. Estaba investigando una historia relacionada con una fábrica cerca del pueblo, y Gary fue lo bastante amable como para dejarme en la biblioteca del lugar, que también contenía los registros municipales. Era bastante vieja, ni siquiera tenía sistema digital, aún usaban esas tarjetas de cartón que tienes que llenar a mano si quieres sacar un libro. Pensé que al menos en la biblioteca podría tener algo de paz, pero no. La bibliotecaria y sus 2 asistentes se acercaron a hablar conmigo. Espantaron a otros usuarios que también parecían querer presentarse y empezaron a explicarme cómo funcionaba la biblioteca. Y otra vez, la conversación duró muchísimo más de lo necesario. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no pude. Me di cuenta de a poco. Había personas esperándome en cada rincón. Tenían libros en las manos que claramente no estaban leyendo, porque llevaban en la misma página por 2 horas. No avancé mucho con la investigación, y ya me iba resignando a caminar de vuelta a casa sin saber cómo volver, cuando al salir de la biblioteca, me topé con Gary. Hola, vecino. ¿Tú, estuviste esperándome todo este tiempo? ¡Ay, no! Claro que no. Dijo Gary, riéndose. Solo estaba por la zona y me acordé de que no tenías cómo volver a casa.
Me di cuenta de que la biblioteca cierra a esta hora, así que pensé en darte un aventón. Gracias. Respondí, bastante perturbado. Durante el trayecto de regreso, Gary me dijo que habría una gran fiesta en su casa al día siguiente por la tarde. Le dije que tenía trabajo, pero él me recordó que la biblioteca cerraba los fines de semana. Me pareció raro, pero no tenía forma de comprobarlo, así que simplemente asentí y dije que iría. Esa noche, una vez más vi a la mujer con su perro al otro lado de la calle. En el mismo lugar. No le di mucha importancia. Al día siguiente fue la fiesta, y para mi sorpresa, parecía que la mitad del pueblo había asistido. Me hicieron pasar de inmediato y me sentaron justo en el centro de la sala, como si fuera el cumpleañero de una fiesta infantil. Todos querían hablar conmigo. Al principio fue agradable, pero pronto se volvió abrumador. Esa noche, volví a ver a la mujer con su perro al otro lado de la calle. Juraría que seguía en el mismo sitio. Abrí la puerta y salí a caminar un rato. Caminé por la calle y vi a una mujer de unos 40 y tantos paseando a un Golden Retriever. Ya no estaba quieta, esta vez venía hacia mí, entusiasta por presentarse. Me dijo que siempre caminaba por esa ruta y que estaba muy emocionada de conocer al nuevo habitante del que todo el pueblo hablaba. Al día siguiente intenté conseguir llantas nuevas, pero en todos los talleres del pueblo, es decir, los dos que había, me dijeron que estaban agotadas. A pesar de lo amables que eran todos, ninguno tenía un juego de repuesto, lo cual me costaba creer. Al menos consiguieron prestarme una bicicleta. Con eso podía ir al supermercado y volver, aunque me tomaba más de una hora llegar a la biblioteca. Gary seguía ofreciéndose a llevarme, pero yo siempre me negaba. Logré avanzar algo con mi trabajo, y así pasé otra semana, hasta que un día me robaron la bicicleta. El sheriff apareció justo a la vuelta de la esquina, igual que la vez anterior, y Gary, como siempre, estaba más que dispuesto a llevarme. Pero ahora, ya ni siquiera podía conseguir que alguien me prestara otra bicicleta. Esa noche la volví a ver. La misma mujer, parada al otro lado de la calle. En el mismo lugar. Salí a caminar, y ella se cruzó conmigo. Como si hubiera estado esperándome. No tenía idea de qué estaba ocurriendo en este lugar. Me sentía enfermo y no salí de casa en 2 días, perdiendo el tiempo con mi computadora. Ahí tomé una decisión. Al diablo con este trabajo. Me iba de ahí. Llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. Como aún no tenía llantas nuevas, llamé a una compañía de taxis. Ya vería después cómo recuperaba mi auto. No quería pasar ni un segundo más en ese pueblo. La noche anterior a mi huida, me despertó un ruido en la planta baja. Bajé a ver qué era y me encontré con Gary. No tenía ningún arma ni se veía amenazante, pero estaba dentro de mi casa a las 2 de la madrugada. «¿No? ¿Cómo entraste?», le pregunté. Forcé la cerradura. Me ayudó un cerrajero. Respondió como si nada. Agarré un paraguas que tenía cerca. No era precisamente un arma, pero era lo más cercano que tenía a una. «No te acerques. No quiero molestarte», dijo Gary, sin inmutarse por lo extraña que era toda la situación. «Solo quería avisarte que no puedes irte». Eso confirmó todas mis sospechas, justo cuando escuché una voz desde afuera. «Gary. ¿Hasta cuándo vas a acapararlo todo? Nosotros también queremos nuestro turno». ¿Qué pasó con compartir esa mar? Miré por la ventana, y vi que la gente del pueblo había rodeado mi casa. «¿Qué está pasando?», grité. «Es difícil de explicar», dijo Gary. «Pero déjame empezar desde el principio. La fábrica que estabas investigando, no era una fábrica en absoluto. Era una instalación de investigación del ejército. No sabemos por qué, pero nos crearon. Nos hicieron así, atrapados eternamente en este pueblo. Luego nos abandonaron. No sabemos la razón, solo que parece que querían maldecirnos. No encuentro otra explicación para tanta crueldad». Su rostro se retorció en una mueca de rabia. «Somos personajes de fondo. Tenemos poca voluntad propia.
Solo cuando alguien como tú viene de afuera es que encontramos un propósito. Es cuando este pueblo cobra vida. ¿Sabes cómo eran mis días antes de que llegaras? Me quedaba de pie en una casa vacía con mi familia durante horas. Solo mirando una pared en blanco, sin poder comer, beber o dormir. Incapaz de sentir, de expresarme. Ni siquiera puedo hablar con los miembros de mi familia si tú no estás cerca. Ah, creo que ustedes tienen un término para nosotros. Dijo Gary. NPCs. Personajes secundarios. Eso es lo que somos. No podemos hacer nada a menos que alguien como tú nos visite. Y me encantó tenerte aquí, por primera vez en años me sentí vivo. ¿Sabías algo? Mi casa está completamente vacía. Sin muebles. Sin nada. Todo lo que viste el día de la fiesta, solo apareció cuando tú entraste. Podría volver a casa y encontrarla vacía de nuevo, pero ya no lo haré. Empezó a moverse. Ven conmigo. Corrí escaleras arriba y cerré la puerta de mi cuarto con llave, la atranqué lo mejor que pude. Miré por la ventana y vi que una multitud de personas estaba afuera. Puedo escucharlos en la puerta. En cualquier momento van a entrar. Tengo familia fuera de aquí, chicos. No quiero pasar el resto de mi vida siendo prisionero de lo que sea que habite este pueblo. Mis manos tiemblan de terror mientras escribo esto desde el celular. No sé qué puedo hacer en esta situación. Creo que huelo a humo, definitivamente están empezando un incendio, saben que tendré que saltar por la ventana. No sé si se van a pelear por mí o si intentarán destrozarme para que cada uno tenga una parte, pero no van a dejarme en paz. Puede que todos estén atrapados aquí, pero parece que yo voy a terminar siendo otro prisionero más junto a ellos. Bart muerto. ¿Sabes que Fox tiene una forma rara de contar los episodios de Los Simpson? Se niegan a contar algunos, lo que hace que el número total de episodios sea inconsistente. La razón de esto es un episodio perdido de la primera temporada. Encontrar detalles sobre este episodio perdido es difícil. A nadie que trabajaba en la serie en ese momento le gusta hablar del tema. Lo que se ha logrado reconstruir indica que el número de producción del episodio era 7G06, y el título era Dead Bart, Bart muerto. El episodio etiquetado como 7G06, Moaning Lisa, las quejas de Lisa, fue creado más tarde y se le asignó ese número de producción para ocultar la existencia del otro. También fue escrito completamente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt comenzó a comportarse de forma extraña. Estaba muy callado, parecía nervioso y sombrío. Mencionárselo a cualquiera que estuviera cerca de él en esa época causaba que se enojaran mucho y te prohibieran hablar del tema con el propio Matt. Yo me enteré por primera vez en un evento donde hablaba David Silverman. Alguien del público preguntó por el episodio y Silverman simplemente se bajó del escenario, terminando la presentación horas antes de lo previsto. Además de enojarse, si preguntabas a cualquiera del equipo sobre Dead Bart, hacían todo lo posible por impedir que te comunicaras directamente con Matt Groening. En un evento para fans logré seguirlo después de que habló ante el público, y eventualmente tuve la oportunidad de hablar con él a solas mientras salía del edificio. No pareció molesto de que lo hubiera seguido. Probablemente pensaba que era otro fan obsesionado. Pero cuando mencioné el episodio perdido, todo el color desapareció de su rostro y empezó a temblar. Cuando le pedí detalles, parecía a punto de llorar. Tomó un pedazo de papel, escribió algo y me lo entregó. Me rogó que nunca volviera a mencionar el episodio. En el papel había una dirección web. Prefiero no decir cuál era por razones que entenderás en un momento. Ingresé la dirección en el navegador y me llevó a un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo. Un enlace. Lo hice clic, y se descargó un archivo. Una vez finalizada la descarga, mi computadora enloqueció. Fue el peor virus que había visto. Ni restaurar el sistema funcionó. Tuve que formatearla por completo. Pero antes de hacerlo, copié el archivo en un CD.
Lo intenté abrir en la computadora ya vacía y, como sospechaba, era un episodio de Los Simpson. El episodio comenzaba como cualquiera, pero con una animación de muy mala calidad. Si alguna vez viste la animación original de Una tarde encantada, era similar, pero aún más inestable. El primer acto era más o menos normal, aunque los personajes se comportaban de forma extraña. Homero estaba más iracundo, Marge parecía deprimida, Lisa actuaba con ansiedad, y Bart mostraba una verdadera ira y odio hacia sus padres. El episodio trataba de un viaje en avión de Los Simpson. Cerca del final del primer acto, el avión estaba despegando. Bart hacía tonterías, como siempre. Pero cuando el avión estaba a unos 15 metros del suelo, Bart rompió una ventana y fue succionado hacia afuera. Al inicio de la serie, Matt tenía la idea de que el estilo animado del mundo de Los Simpson representaba la vida, y que la muerte debía mostrarse de forma más realista. Por eso se aplicó ese estilo en este episodio. La imagen del cadáver de Bart era apenas reconocible. Como no necesitaban animarlo, aprovecharon para hacer un dibujo casi fotorrealista de su cuerpo sin vida. El acto 1 terminaba con esa imagen. Cuando comenzaba el acto 2, Homero, Marge y Lisa estaban sentados a la mesa llorando. El llanto duraba varios minutos, se volvía cada vez más doloroso y realista, con actuaciones mejores de lo que uno creería posible. La animación empezaba a descomponerse aún más mientras lloraban, y de fondo se escuchaban murmullos. Apenas se distinguían los personajes. Se distorsionaban, se difuminaban, como sombras deformes con colores brillantes aleatorios. En la ventana aparecían rostros intermitentes, pero nunca podías verlos bien. Todo el segundo acto era solo eso. Llanto. El tercer acto comenzaba con una tarjeta que decía que había pasado un año. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticos, todavía sentados a la mesa. No había señales de Maggie ni de las mascotas. Deciden visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierto, y mientras caminaban al cementerio, las casas estaban cada vez más deterioradas, todas lucían abandonadas. Al llegar a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a la lápida, igual que al final del primer acto. La familia comienza a llorar otra vez. Eventualmente se detienen y se quedan mirando el cuerpo de Bart. La cámara hace zoom al rostro de Homero. Según resúmenes, en esa parte él cuenta un chiste, pero no se oye en la versión que vi, así que no se sabe qué dice. La toma se aleja mientras el episodio llega a su fin. Las lápidas de fondo tienen los nombres de todos los famosos que han aparecido como invitados en la serie. Algunos eran desconocidos en 1989, y otros aún no habían salido. Todos tenían también una fecha de muerte. Para los que han muerto desde entonces, como Michael Jackson y George Harrison, la fecha coincidía con la real. Los créditos eran completamente silenciosos, y parecían escritos a mano. La imagen final era la familia Simpson en su sofá, como en las intros, pero dibujados en el mismo estilo hiperrealista y sin vida del cadáver de Bart. Después de ver el episodio por primera vez, me vino un pensamiento. Podrías intentar usar las lápidas para predecir la muerte de los invitados vivos de la serie. Pero había algo raro con la mayoría de los que aún no han muerto. Todas sus muertes aparecían con la misma fecha. Bueno, tuve que deshacerme de esa computadora en la que vi el episodio. Incluso después de formatearla por completo, nunca volvió a funcionar bien. No podía borrar el archivo del episodio, y se abría solo una y otra vez. Limpié el disco duro varias veces, pero no desaparecía. Tampoco funcionaba el control del volumen. Era una laptop, pero parecía que la batería nunca se agotaba, y no podía apagarla. Iba a conservarla solo para tener una copia del episodio perdido, pero simplemente verla me ponía nervioso. Tuve la misma pesadilla durante varias noches seguidas. El episodio se reproducía, pero en lugar del cadáver fotorrealista de Bart, era yo mismo a los 10 años. Busqué una foto mía de esa edad, y la imagen en la pesadilla se parecía más a la foto que a mis propios recuerdos. Te juro que esa foto mía muerto, a los 10, comenzó a parpadear en la pantalla tan rápido que nunca pude estar seguro. Después de eso, destruí la computadora. Pero no he podido sacarme el episodio de la cabeza.
así que decidí investigar más para intentar entenderlo. Encontré a algunas personas en internet que parecían saber de qué se trataba. Al parecer, el episodio se emitió una sola vez en un suburbio de Portland, Oregón. Tengo un primo que vive por ahí y que veía Los Simpson durante la primera temporada, así que le pregunté si lo recordaba. Me preguntó cómo sabía sobre eso. Era una pesadilla que solo le había contado a sus padres, y yo era apenas un niño pequeño en ese entonces. Le conté sobre el episodio que vi y sobre la gente en línea que también lo recordaba. Pensó que le estaba jugando una broma, pero cuando le mostré las publicaciones, gritó y colgó el teléfono. No ha respondido a ninguno de mis intentos por contactarlo desde entonces. Decidido a llegar al fondo del asunto, seguí buscando en línea. Encontré a alguien que decía tener una cinta del episodio y que estaba dispuesto a vendérmela. Estaba nervioso, pero también decidido a descubrir la verdad y cerrar ese capítulo. Compré la cinta, además de un televisor VHS muy viejo y barato, porque presentía que ninguno de los dos iba a seguir igual después de ver el episodio. El episodio era prácticamente el mismo que el archivo que había descargado, no quiero decir más. No valió la pena. Daría lo que fuera por volver a cuando solo tenía la computadora con el archivo que me daba miedo. Destruí la cinta, pero no sirvió de nada. Los comerciales que venían en ella, no quiero recordarlos. Aparecían monstruos de mis sueños, sueños que nunca le había contado a nadie. Había avances de noticias sobre tragedias que aún no habían ocurrido, animaciones generadas por computadora tan surrealistas que no podrían haberse hecho ni en los años 80, ni hoy. Un antiguo amigo mío lo vio conmigo, pero él vio cosas completamente diferentes. Excepto una. Ambos vimos lo mismo en un supuesto noticiero en vivo del 6 de junio de 2013. Con voz completamente monótona, un presentador describía cómo millones de personas habían muerto mientras dormían, algunas despertando por unos segundos antes, balbuceando incoherencias sobre algo que apenas lograban relacionar con pesadillas. Estoy seguro de que ya adivinaste qué fecha aparecía en las lápidas de los famosos que aún están vivos, al final del episodio. Hubo otra diferencia. El chiste que cuenta Homero era completamente claro en esta versión. Cuando la cámara se acerca a su rostro, mientras mira a Bart, dice: "Ojalá todos fuéramos así de afortunados". El hombre bailarín. Me mudé hace poco. No muy lejos. Unas 2 cuadras cuesta arriba y una más hacia el lado, para ser exactos. Lo vi por primera vez no mucho después. Es curioso cómo un pequeño cambio de posición puede tener implicancias tan duraderas en tu vida. Mi esposa quería algo mejor, así que conseguimos un lugar más bonito. Más pequeño, pero mejor. Y en el piso 16, además, así que la vista es fantástica. Lo vi desde la ventana de la sala, allá abajo, bailando. Debajo de nuestro edificio hay una gasolinera Chevron, con una parada de bus justo pasando las bombas desgastadas y los pobres tipos que esperan, tiritando, a que alguien llegue en auto. Él estaba junto a la parada, balanceando su bastón, bailando, luciendo como un loco certificado con su saco de tweed, pantalones khaki, mocasines bien lustrados. Pero crecí en Nueva York, los locos, los indigentes, no visten ropa linda. Ropa limpia. Y este tipo tiene varios atuendos. Además, cuando te hablan, los enfermos mentales que la sociedad ha fallado y que ahora murmuran por las calles, a veces gritando, a veces sollozando, casi siempre es lo mismo. Fragmentos incoherentes de una conversación que ya venían teniendo con ellos mismos antes de que cometieras el error de hacer contacto visual. Esas son 2 razones por las que sé que él no es simplemente otro vagabundo de Portland, otra historia triste y anónima en la ciudad rosa. Su ropa está demasiado limpia, y cuando me habló, no noté ni una pizca de locura. Lo que dijo era una locura, claro, y todo lo que ha pasado desde que lo vi desde esa maldita ventana lo ha sido, pero él estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y eso lo hace mucho peor.
La noche después de terminar la mudanza, estaba tratando de disfrutar la hermosa vista, más allá del sofá. Me costaba todo mi primer sueldo del mes, y algo más, así que sentía la obligación de deleitarme con todas esas ventanas brillantes del centro y el lento, diminuto desfile de autos por el puente Fremont. Me sentía poderoso allá arriba. Fuera de vista, sobre todos, observando sin ser visto. Lo vi abajo. Bailando, señalando, girando con su bastón y pateando una pierna. Actuaba para una audiencia inexistente. Los autos pasaban veloces por Burnside, la gente caminaba por la vereda de forma esporádica, pero todos en esta ciudad están entrenados para mirar hacia otro lado, no hacer contacto visual, seguir con lo suyo y no atraer la atención de un loco. Uno se acostumbra. Tenemos marihuana legal y muchas cervecerías. Esa primera noche no pasó más que eso. Solo un tipo bailando. Pensé que estaría esperando el bus. No tiene nada de malo divertirse en un momento de rutina. Supuse que era solo un viejo excéntrico, como mi papá. Me pareció extraño que no llevara abrigo. Hacía unos 0 grados, viento, y ya estaba oscuro. 4 días después lo volví a ver, esta vez al otro lado de la calle, haciendo su solitaria danza frente al edificio que da a mi ventana. Ok, pensé, ¿será un artista callejero? No vi ninguna caja o taza para propinas, su pequeño sombrero, fedora o trilbio como sea que se llame, nunca dejó su cabeza, pero era lo que más sentido tenía. Estaba en una esquina bastante tranquila para eso, pero prefería pensar eso antes que aceptar que quizá estaba ahí bailando para nadie, sin razón, solo porque sí, porque le parecía divertido. Esa idea se me metió en la cabeza y no se fue nunca más. Me imaginé ahí abajo, girando, con las manos rojas y entumecidas por agarrar ese bastón estúpido, con mis pulmones llenos del aire helado mientras autos sin rostro pasaban rugiendo a mi lado. Tuve que bajar. A la gasolinera. Necesitaba cerveza. Mientras cruzaba el amplio terreno de concreto del Chevron, bajo las luces amarillas de las bombas, lo observaba. Él seguía bailando, girando su bastón, pateando su pierna, haciendo pistolas con los dedos hacia nadie. Noté que tenía puestas unas gafas oscuras y redondas, como las que usan las personas ciegas. Compré un par de latas grandes de Rainier y unos chetos picantes, y salí rumbo a mi edificio. Él estaba de vuelta de este lado de la calle. Hicimos contacto visual por un instante. Incluso a través de las gafas, lo supe. Hizo una reverencia grotesca y se quitó el sombrero ante mí antes de volver a su danza solitaria. Me tomé las cervezas y me fui a dormir. 3 días después lo vi otra vez. Esta vez el sol todavía colgaba sobre las colinas del oeste, lo cual debería haber hecho que todo se sintiera más seguro, más normal, pero no. En absoluto. Desfilaba, esta vez con un saco color crema, pantalones marrones oscuros, su sombrero y sus lentes. Me di cuenta de que no teníamos cerveza en la nevera. Tenía amigos que venían el sábado a ver la pelea, y seguro querían cerveza. Mejor ir antes de quitarme el traje. No. Me detuve. Me planté firme en el suelo y lo observé desde la ventana, decidido a no ceder al deseo de bajar, de acercarme. Estaba de espaldas, otra vez en la parada del bus, meneando la pierna, bailando con ganas. Varias personas esperaban el bus a pocos metros de él, distraídas con sus teléfonos, sus zapatos, como si él fuera invisible. De pronto, dejó de bailar y caminó hacia la calle. Sin girar la cabeza, sin mirar a ningún lado, ¿acaso puede ver? Simplemente cruzó una avenida de 4 carriles con paso lento, usando su fiel bastón para apoyarse. Al llegar al segundo carril, justo antes de cruzar las líneas amarillas, un auto frenó de golpe para no atropellarlo. Sin bocina, sin insultos, esto es Portland. Cuando llegó al tercer y luego al cuarto carril, los autos ya lo habían visto y se detuvieron como si fuera algo común. Se ubicó del otro lado, en su lugar habitual, pero esta vez no empezó a bailar. Se apoyó contra una columna sucia color crema, colocó el bastón delante de él, y miró hacia mi ventana. Los últimos rayos del sol se reflejaban en sus lentes como los ojos llameantes de una criatura infernal. Me observaba, me marcaba, viéndome desde tantos pisos abajo, mi cara un óvalo pálido en una ventana cualquiera, irrelevante.
Me quedé sin aliento al alejarme de la ventana y caer en el sofá. Esa noche soñé con él. Me desperté gritando, sacudido por mi esposa, y salí disparado de la cama para mirar por la ventana. Nadie abajo. La calle tranquila y desierta. No recuerdo el sueño, solo esos ojos rojos, brillando como fuego. La noche siguiente, anoche, volvió a estar ahí. Otro saco, otros pantalones, el mismo bastón y sombrero, pateando y haciendo reverencias exageradas. Caía nieve ligera, como azúcar en polvo sobre las calles. Sin abrigo aún, solo sus movimientos para mantenerse cálido. Bajé. Para cuando bajé en el ascensor hasta la planta baja y salí de mi edificio, él ya estaba al otro lado de la calle otra vez. Esta vez no fingí que iba a la gasolinera. Crucé directamente el Chevron hasta el borde de la acera y lo miré. Seguía bailando. Le grité. ¡Ey! Le grité. Él siguió bailando. El empleado de la gasolinera detrás de mí bajó la pizza que estaba comiendo, con esos guantes sucios de manejar bombas de gasolina, y observó por un segundo, pero solo por un segundo, porque esto era un espectáculo bastante aburrido para Portland. ¿Qué carajo quieres?, pregunté. ¿Vas a seguir bailando, imbécil? No sé qué me pasó. Nunca le he hablado así a un desconocido en mi vida. Por un momento pensé que lo había alcanzado porque se detuvo. Dejó de bailar. Tenía la espalda hacia mí cuando se congeló. Lentamente se giró, apuntó hacia mí con su bastón y sonrió. Inclinó la cabeza y extendió su mano vacía frente a él, cerrando los dedos hacia la palma en un gesto de ven aquí. Quería que bailara con él. No podía creerlo. Está bien, dijo. Empecé a cruzar la calle. No bien mi pie izquierdo tocó el asfalto, escuché el claxon ensordecedor y el chillido inútil de unas llantas deslizándose sobre hielo oscuro. Crucé la mirada con el conductor de la Tacoma justo antes de que su camioneta azul me golpeara de costado. Los paramédicos dijeron que volé 6 metros. Mi brazo derecho está roto y tengo la piel arrancada en gran parte, quemaduras por fricción de 3er grado. Tengo la pelvis magullada y una conmoción cerebral. Todavía me duele la cabeza. Mientras yacía retorcido en la calle, con el conductor nervioso del camión corriendo hacia mí, suplicando, gritando, preguntándome qué demonios me pasa y si estoy bien, vi al hombre danzante hacer una última reverencia en mi dirección antes de girarse y entrar por una puerta de madera encajada entre los pilares al frente. Los apartamentos encima de las 2 tiendas de abajo, la pizzería y el dispensario. Contuve la respiración del susto e incredulidad mientras él me miraba por última vez y se alejaba. Cuando finalmente inhalé, el dolor fue tan agudo que perdí el conocimiento por unos segundos. 2 costillas rotas y un pulmón perforado. Diría que tuve suerte. Ahora sé dónde vive. Mi esposa se destrozó cuando me vio en la cama del hospital, con el yeso, el vendaje en la cabeza, los tubos y los cables conectados. Lloró y lloré con ella. Una parte de mí estaba furiosa, otra parte se sentía como un imbécil. La frustración me subió por la garganta hasta que salió como un sollozo amargo. Pero sobre todo, estaba impaciente. Necesito salir de aquí. Ahora sé dónde vive. Hay algo que necesito mostrarle. Quiero bailar. Probablemente me den el alta en unos días. Cuerpo secuestrado. Introducción. James era un joven promedio. Vivía en una casa pequeña en una ciudad de tamaño medio con 2 compañeros de cuarto. Trabajaba en un restaurante barato, haciendo básicamente de cocinero de hamburguesas. Llevaba una vida modesta, y la principal razón por la que tenía un empleo tan miserable era porque no había muchas opciones disponibles. Sus padres estaban ahorrando dinero para enviarlo a la universidad, ya que él planeaba convertirse en abogado. Pero por un tiempo, solo estaba aprendiendo a vivir por su cuenta, pagando alquiler y servicios con la ayuda de sus compañeros.
Como estos eran pareja, se encontraban de vacaciones cuando las cosas en el tranquilo pueblo de Lancaster comenzaron a volverse un poco extrañas. Martes 12 de septiembre. Esa casa, James pasaba por esa casa muchas veces camino a casa de un amigo cercano, rumbo a la escuela o en salidas rápidas, como cuando solo necesitaba comprar leche o pan. Recordaba que siempre había un papel pegado en la puerta. Inhabitable para seres humanos. Decía. Había tantas casas así en el pueblo. ¿Por qué no simplemente las derrumbaban para construir otras nuevas o algo así? ¿No sería mejor para todos? Se podrían construir casas nuevas, más gente se mudaría y la ciudad prosperaría. De todos modos, esa casa comenzó a generar una sensación diferente, algo extraño. Sentía como si alguien estuviera dentro, como si la casa, o algo dentro de ella, lo estuviera observando. Pero eso era imposible. Nadie vivía allí desde hacía años. Estaba justo en la esquina de la cuadra. Podía verla desde la ventana de su sala. Ya estaba oscureciendo y decidió echarse a ver televisión y comer algo antes de dormir. Era una de esas noches otra vez, ya sabes, esas en las que el sueño parece que no va a aparecer. En la televisión había un comediante, pero su rutina no le parecía nada interesante. Mientras miraba sin pensar la pantalla, captó algo por el rabillo del ojo. Una luz parpadeó. Giró la cabeza bruscamente y miró. La casa condenada estaba iluminada como si fuera un maldito árbol de Navidad. Alguien lo miraba desde la ventana. Lo estaba observando, claramente. Era difícil distinguir los rasgos, pero por la silueta, parecía una chica. Una mano estaba apoyada contra el vidrio polvoriento y podía sentir su mirada clavada en él. Fue algo inquietante. Luego de un minuto que pareció al menos 5, ella se dio la vuelta y cerró las cortinas. ¡Qué extraño! Viernes 15 de septiembre. Pasaron un par de días. Los pensamientos sobre aquella chica se le habían borrado por completo de la cabeza. Al menos, hasta que volvió a pasar frente a esa casa condenada. Se veía igual de destartalada que siempre. Le había contado a uno de sus amigos, Alex, lo que había visto, y este se rió de él diciendo que seguramente era tarde, que probablemente solo estaba viendo cosas por el cansancio y, como dijo burlonamente, por la soledad. Siguieron molestándolo, diciendo que seguro necesitaba una noviecita. James se rió con ellos, pero todavía tenía esa sensación en el estómago de que algo raro estaba pasando. Alguien estaba en esa casa, y él lo sabía. Tenía que probarlo. Curiosamente, el papel que estaba en la puerta ya no estaba. Al pisar los escalones podridos por termitas del porche, el sonido aún retumba en su memoria. Dio 3 golpes firmes. Toc, toc, toc. Se le formó un nudo en la garganta. Su corazón se aceleró. Ni siquiera se atrevía a parpadear, por miedo a perderse algo increíble. De hecho, deseaba que pasara algo que lo confirmara todo. Le habría encantado ver reír a su amigo en ese momento. ¿Acaso escuchó pasos acercándose? Contuvo la respiración con anticipación. Ese tenía que ser el momento. Todo se reprodujo en su cabeza. Una chica iba a abrir la puerta y lo saludaría amablemente. Esperó pacientemente y golpeó una vez más. No pasó nada. Esos pasos y el crujido del suelo que juraba haber escuchado solo debían ser su imaginación. Tal vez su amigo tenía razón en reírse. James trató de reírse también, aunque lo que esperaba fuera una carcajada firme salió como una risa nerviosa. Tragó el nudo en su garganta y le dio una última mirada nerviosa a la puerta. Bajó del porche con cuidado, vigilando con recelo los escalones que juraba que iban a desmoronarse bajo su peso. Quienquiera que estuviera allí debía ser tan liviano como una pluma. Mientras se alejaba, se convencía a sí mismo de que no había nadie, que todo era producto de su imaginación y su falta de sueño. Después de todo, no estaba durmiendo bien últimamente. Siguió por la acera tarareando una canción que tenía pegada. Mejor se iba a casa, tenía que trabajar al día siguiente. James se detuvo en seco y se le erizó el cabello. Un poco a la distancia, oyó que la puerta crujía, y luego se cerró de golpe, como si alguien hubiera revisado quién estaba afuera, solo para cerrarla con furia al no ver a nadie. Corrió el resto del camino hasta su casa.
sábado 16 de septiembre. James no le contó a nadie lo que había pasado. En su miserable trabajo de restaurante grasiento, se la pasó distraído, pensando en eso. ¿Había sido todo producto de su cabeza? Se quemó accidentalmente al echar papas fritas congeladas en la freidora, soltando un quejido de dolor. Siguió trabajando el resto del día, aunque de tanto en tanto volvía a perder la concentración. Decidió que lo mejor sería tomarse el día siguiente libre. Tenía que llegar al fondo de todo eso. Estaba seguro de que alguien se había mudado a esa casa, y por alguna razón, eso lo tenía muy inquieto. Al llegar a casa, después de cenar un nada saludable ramen, la dieta del soltero, se quedó dormido en el sofá. Lo despertó un golpeteo suave en la puerta. Se incorporó, aún aturdido por el sueño. El golpeteo se convirtió en un fuerte golpe, bajó en la puerta, como si alguien la estuviera pateando. Qué raro, no estaba esperando a nadie. Quitó el pasador y abrió la puerta, solo para quedarse mirando. Frente a él estaba una chica bastante bajita, vestida con un largo abrigo negro. Su cabello castaño cobrizo estaba algo estilizada y desordenadamente peinado, y sus ojos oscuros simplemente lo observaban. Era bastante linda. En lugar de los típicos jeans que la mayoría de chicas usaban, ella llevaba medias largas a rayas que le cubrían las piernas. Una sonrisa amplia, amistosa, y casi perturbadora, se extendía en sus labios apenas pintados. Entonces le cayó el 20. La silueta que había visto en la ventana días atrás era definitivamente ella. Hola. Su voz era aguda, juvenil y claramente entusiasta. Mantenía las manos en los bolsillos, y se balanceaba de un lado a otro. Él, aún medio dormido, solo le devolvió un saludo con la mano. Soy tu nueva vecina, más o menos. Espero que las luces no te hayan asustado, te vi mirando, Y. Y como que, no quería que vieras el interior de mi casa hasta que estuviera todo listo y eso, ¿me entiendes? Parecía una de esas chicas tipo chica del valle. No se suponía que eso había pasado de moda en los 90, sino antes. Aún así, era bastante linda. Movía el pie, ligeramente girado hacia adentro. No hacía contacto visual. Parecía algo nerviosa y también pensativa. Hizo una pausa y levantó un dedo, como si hubiera tenido una idea brillante. Oh. Es cierto. Encantada de conocerte. Me llamo Madeleine. Asintió con entusiasmo. Puedes pasarte cuando quieras, supongo. Sí. Yo soy James Bishop. Bienvenida a Lancaster. Disfrútalo, es un lugar aburrido. Parecía lo bastante simpática, pero él no pudo evitar preguntar. ¿Cómo conseguiste esa casa? Ella lo observó cuidadosamente mientras hacía la pregunta, como si intentara analizar sus intenciones. Oh. Pues mi papá se dedica a restaurar casas, ¿sabes? Arregló esa hace unos años, pero la declararon inhabitable por un problema de moho negro muy feo. Pero ya nos deshicimos de eso. Todavía está algo destartalada por fuera, pero con el tiempo se va a arreglar. No está tan mal como parece. La falta de contacto visual hacía que pareciera que estaba mintiendo, pero ¿qué ganaría con eso? Puedo entrar y salir sin problemas, y eso es lo único que importa, ¿sabes? Su entusiasmo sonaba algo forzado. Y, además, James sentía unas ganas terribles de contestar sí, ya sé cada vez que decía ¿sabes? La forma en que hablaba la hacía parecer algo boba, y ninguna chica boba que él conociera era buena mintiendo. Guardó silencio, salvo por el golpeteo de su pie apuntando hacia adentro. Pareció notar lo cansado que estaba él. O sea, creo que eso es todo. Parpadeó varias veces antes de apartar la mirada con nerviosismo. Te hablo luego, ¿ok? Saludó con la mano. Bye bye, James. Y se fue dando saltitos, como si nada hubiera pasado. Sí. Dando saltitos. Parecía dulce, aunque un poco tonta. Su gusto por la moda era definitivamente cuestionable. Bueno, nunca juzgues un libro por su portada. Domingo 17 de septiembre. El día siguiente, que se había reservado por su propio bienestar, comenzó con bastante normalidad. Decidió simplemente relajarse.
No estaba el olor a fritura aceitoso llenándole las narices y revolviéndole el estómago, así que comió mejor que de costumbre. Al menos por ahora, la extraña chica que se había mudado a la casa de al lado ya no era una preocupación. Madeleine, era... En fin, eso ya no era asunto suyo. Su teléfono sonó de pronto, haciéndolo dar un salto y casi derramar su sopa. Era ese amigo sarcástico de siempre. James quería contarle todo sobre Madeleine y demás, pero antes de que pudiera decir palabra, su amigo comenzó a soltar una historia impactante. James. No lo vas a creer. ¿Te acuerdas de Chris, verdad? Sí, el Chris con el que íbamos a la escuela, el matón. El que te dio una tanga tan brutal que pensé que no ibas a poder cagar bien en una semana. James gruñó en respuesta. ¿Cómo iba a olvidarlo? No lo vas a creer, pero, oh, Dios mío, bro. Está muerto. El muy cabrón se murió. James quedó helado. Repitió la palabra. ¿Muerto? Sí, hermano. Más muerto que un clavo. Aparentemente, su mamá se volvió loca, lo mató a él y al resto de la familia, y luego se suicidó. Su amigo sabía inventar buenas historias, pero James estaba bastante seguro de que esta no era una de ellas. ¿Y eso cuándo pasó? Hace 4 días. Esa fue la misma noche en que vio luces encendidas en la casa de Madeleine. Oh, oye, ¿te acuerdas que te dije que vi luces en esa casa vieja? ¿Era un fantasma? Su amigo volvió a burlarse. No. Alguien vive ahí ahora. Anoche vino a saludarme. Parece un poco rara. ¿Rara como drogada? Preguntó Alex. No, pero parece algo tonta. ¿Y qué? ¿Está buena? Supongo. Se rió de él otra vez. ¿Y entonces? ¿Está buena o no? Estaba oscuro. No la vi muy bien. Pero dijo que podía visitarla cuando quisiera. Se quedó callado, como pensando. Su curiosidad podía más que él. Oye. Voy para allá en unos minutos, ¿sí? Quiero ver de qué carajos se trata todo esto. Ni siquiera le dio tiempo de despedirse. Le colgó de manera bastante grosera. Unos 30 minutos después, Alex apareció. Estaba vestido para impresionar, lo cual era raro en él. Y no solo eso. Llevaba tanto perfume que podría haber hecho vomitar a una prostituta francesa. James no estaba impresionado. La última novia de Alex lo había dejado hacía 2 semanas y claramente estaba en plan de rebote, probablemente con la esperanza de conseguir una cita con Madeleine, a quien ni siquiera conocía. De hecho, apenas si sabía que existía. James sintió una punzada de arrepentimiento. Ojalá no le hubiera dicho nada. Jamás le desearía a Alex a una pobre chica. ¿Y si vamos a visitar a esa nena? Discutir con Alex era inútil. Así que simplemente accedió. Se fue a su cuarto, se cambió, con mucha menos pompa que Alex, y se preparó para ir a ver a Madeleine. Tal vez era una buena oportunidad para conocerla mejor. Quizás no era tan tonta como parecía. Como si el destino lo hubiera planeado, justo cuando llegaron, Madeleine ya estaba afuera, recogiendo el periódico de su escalón. Otra vez llevaba medias a rayas y lo que parecía ser una camisa mucho más grande que ella, posiblemente de algún exnovio enorme o algo así. Tenía mangas largas y era de un gris deslavado. A todas luces, alguna vez fue más oscura, ya que en las costuras aún se veía un gris más profundo. Estaba desgastada en la parte inferior y donde alguna vez hubo cuello. Parecía que esa parte la hubieran cortado con tijeras. Lo vio, le sonrió y le saludó con la mano. Mierda. Murmuró Alex. Uno solo podía imaginar lo que estaba pensando. Como en ese juego de naves espaciales barato que le gustaba, probablemente pensaba. Objetivo adquirido. Madeleine se acercó dando saltitos. Oh. Hola, James. Este chico es como, tu amigo, ¿verdad? Tenía esa manera curiosa de girar los pies hacia adentro. No lo había notado antes, pero ahora sí, ambos lo notaron. Como si fuera una señal, Alex se presentó solo. Podía ser encantador cuando se lo proponía. Le tomó la mano con ambas y le soltó un discurso meloso sobre cómo su amigo le habló de una joven muy simpática que se había mudado cerca.
La expresión de ella decía claramente que no se creía ni una palabra, pero aún así sonreía. Eso hacía que la posibilidad de que fuera ingenua se redujera bastante. Cuando él terminó su intento de conquistarla, ella actuó como si no se diera cuenta, o simplemente decidió ignorarlo. Habló por fin. ¡Ay! ¡Qué grosera! Debería dejarlos pasar, ¿no? Abrió la puerta, permitiendo que James y Alex entraran primero. A James se le vinieron a la cabeza los recuerdos de cuando, de niño, se asomaba por la ventana de esa casa. Sí, definitivamente era la misma, pero si no la hubiera visto antes, no lo habría creído. Estaba completamente renovada por dentro. Alex aún bajaba las escaleras con cuidado, como si temiera que la madera se desmoronara bajo sus pies. La casa estaba iluminada por lo que parecía ser su fuente original de luz. Un candelabro antiguo, aunque no muy elegante, colgaba del techo y le daba al lugar un aire sutil de clase. Incluso los muebles eran bastante lujosos. El sofá era de cuero negro, con patas de metal en forma de garras. Sobre la alfombra ya instalada en el piso había extendida una alfombra persa. La casa era algo sofocante por dentro, pero ver a la chica dejándose caer en el sofá como una muñeca vieja le daba cierto toque acogedor al lugar. Ahora Alex, siendo el descarado que era, se sentó justo a su lado, lo que hizo que ella se incorporara y se alejara un poco. Sus grandes ojos marrones le lanzaron una mirada casi acusatoria. La siguiente hora pasó como si fueran solo unos minutos. En lugar de invadir su espacio como lo hizo Alex, James se sentó en la alfombra persa, rechazando su ofrecimiento de sentarse junto a ella en el sofá de cuero. Se hicieron las presentaciones formales. Soy Madeleine Evelyn Rusbro, dijo haciendo una pequeña reverencia con su camisa enorme. Y estas son mis medias rayadas. Movió los dedos de los pies dentro de las medias, lo que hizo que Alex soltara una risita. Después de unos minutos de charla casual, mencionó el perturbador tema del asesinato-suicidio provocado por Carol Green, el mismo del que Alex había hablado antes. Se le notaba algo asustada. Cambió de tema con un movimiento incómodo y volvió a un tono más alegre. Resultó ser una excelente conversadora, lo cual eliminaba por completo la idea de que fuera una tonta. Con el tiempo empezó a meter juegos de palabras malos en sus frases, aunque los típicos como gay, ¿sabes?, seguían presentes, como era de esperarse. Era una de esas cosas que podían parecer entrañables o irritantes, dependiendo del gusto de cada quien. A mitad de una frase, se detuvo de pronto. Ay, perdón, es que, tengo cosas que hacer. Se me olvidó por completo. Todavía me quedan cajas por desempacar y eso. Alex se ofreció a ayudar, pero ella negó con la cabeza. No, Alex. Esto tengo que hacerlo yo sola. Ya sé exactamente dónde quiero poner todo. Y su mirada se desvió hacia James. Era casi una súplica muda que decía: sácamelo de encima, por favor. Ella, con bastante determinación, los condujo a ambos hasta la puerta, como si no pudieran encontrar la salida por sí mismos. Fue lindo verlos, vuelvan pronto. Se quedó parada con los brazos abiertos, esperando. Debía ser del tipo cariñosa. Como sugería su postura, esperaba un abrazo, pero solo Alex respondió. James ya iba en camino a su casa. Tenía un hambre tremenda y no pensaba vaciarle el refrigerador. De todos modos, ella era tan flaca que probablemente solo tenía ensalada y agua. Con una mano sin cubrir, Madeleine apartó un poco del cabello de Alex al separarse del abrazo. Él le saludó con la mano mientras bajaba las escaleras, tropezando y haciendo el ridículo. Madeleine se rió y negó con la cabeza antes de desaparecer tras la puerta. Al llegar a casa, James metió una pizza congelada al horno y, como era de esperarse, Alex no paró de hablar sobre lo perfecta que era Madeleine. James lo escuchaba a regañadientes. Una vez ya se había pasado una semana entera hablando igual sobre otra chica, y claro, ella lo había rechazado de una forma humillante. De repente, Amanda Roberts dejó de ser perfecta para convertirse en la perra más grande del mundo y una fresita creída. Pero esta vez, Alex juraba que sería diferente. Compartieron la pizza. Luego, Alex se fue en su chatarra de carro, un neón, y ya había oscurecido.
James encendió la televisión, como siempre hacía cuando no había nada mejor que hacer. Con Jake y Jessica de vacaciones, disfrutaba la paz. Jessica solía hablar por teléfono sin parar, y Jake, su novio, acaparaba la televisión con sus juegos de disparos en primera persona, maldiciendo cada vez que lo mataban. Jake había sido su amigo antes, y Jessica no le caía mal. Después de todo, cocinaba bien y estaba más que dispuesta a preparar la cena. Volverían el martes. Se habían ido de campamento y seguramente estaban haciendo cosas vergonzosas en ese momento. Para distraerse, James se quedó mirando la pantalla como un zombie. Las películas de acción siempre lo entretenían. Le encantaban las explosiones, a pesar de todos los clichés ridículos que siempre traían. Más tarde, se fue a dormir y programó la alarma para otro tedioso día de trabajo. Lunes, 18 de septiembre. El chillido insoportable del despertador arrancó a James de su sueño. Estaba seguro de que soñaba algo, pero el reloj tenía esa maldita habilidad de arrebatarle los sueños y recordarle que lo más importante y detestable de su día era ir a trabajar. Y tenía que ir. Llamó a Alex con la esperanza de conseguir un aventón. La lluvia caía a cántaros esa mañana. Llamó y llamó, pero nadie respondió. Tal vez aún dormía, o dejó el teléfono en algún lugar estúpido otra vez. Así que pidió un taxi, de mala gana. Cualquier cosa era mejor que llegar tarde y que lo despidieran. Conseguir trabajo en esa ciudad ya era bastante difícil. El trabajo fue como siempre. Unos cuantos clientes impacientes que querían su pedido en menos de 5 minutos, y un niño vomitó en la entrada. Por suerte, a él no le tocó limpiarlo. El día fue tan anodino como de costumbre. Ya que la lluvia se había detenido, decidió volver a pie, solo deteniéndose a mirar el complejo de apartamentos donde vivía Alex. La puerta del departamento 8, el suyo, estaba completamente abierta. Una ambulancia estaba estacionada afuera. Vio cómo lo subían en una camilla, rígido, sin moverse. Estaba muerto. James no se detuvo a averiguar más. Se tragó las lágrimas y trató de entenderlo. ¿Por qué estaría muerto? Si ayer la habían pasado tan bien juntos. Tenía que contarle a Madeleine. Esto era demasiado extraño. Caminó un poco más y pidió un taxi. Primero Chris y ahora él. ¿Qué demonios estaba pasando? Pasó por la casa de Madeleine. Le contó sobre la muerte de Alex, y ella se mostró visiblemente incómoda. Empezó a llorar, sacudiendo la cabeza. Tengo miedo, murmuró. Ya van 2 en una semana. Me preocupa que alguno de nosotros sea el próximo. Se hizo un ovillo y comenzó a sollozar. James se quedó a consolarla. Alrededor de las 11 de la noche, ella se quedó dormida. Él notó una pila de libros que, asumió, eran de la universidad. Por su decoración y todo lo demás, su familia claramente nadaba en dinero. El libro de arriba era sobre estudios forenses. ¿Por qué querría una chica tan dulce hacer autopsias? Parecía algo completamente fuera de lugar para alguien tan alegre como ella, aunque en realidad no la conocía tan bien, y tal vez nunca lo haría. Decidió volver a casa y descansar. Martes, 19 de septiembre. Se despertó con el sonido de cosas golpeando abajo. Eran las 2:23 de la madrugada. La risa ahogada y familiar de Jessica sugería que ella y Jake ya habían regresado y estaban acomodándose. Quería darse la vuelta y seguir durmiendo, pero en lugar de eso, se encontró de pie. ¿Qué demonios estaba pasando? Su cuerpo estaba actuando por cuenta propia. Intentaba regresar a su cama, pero en cambio avanzaba hacia la puerta, un pie delante del otro. Aunque luchaba por detenerse, su cuerpo lo llevaba directo a las escaleras. Quiso abrir la boca para gritar pidiendo ayuda, pero ni eso pudo hacer. Jake y Jessica lo miraban. James. ¿Qué pasa? Preguntó Jake, preocupado. Detente, James. Me estás asustando. Gritó Jessica, retrocediendo hacia la sala. Abrió la boca. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Quería decirles que no sabía qué ocurría, pero en su lugar, una voz extraña escapó de sus labios. Esta noche van a morir. Gruñó con una voz áspera que no era la suya.
Su cuerpo, manipulado, se estiró para tomar la palanca que siempre dejaban junto a las escaleras en caso de robo. Oh, Dios, quería detenerse. Lo deseaba con todas sus fuerzas. Pero como su madre solía decirle, desear algo con todo el corazón no cambia nada. Sus manos se aferraron al hierro. Jake se colocó frente a Jessica, dispuesto a defenderla, pero James no tenía control. Su cuerpo solo obedecía a ese titiritero. Golpeó, hundiendo el hierro en su cráneo. Jake cayó al suelo, sangrando, convulsionando. Y él siguió golpeando, aplastándole el cráneo hasta dejar una masa asquerosa de sesos y fragmentos de hueso ensangrentados. No podía hacer nada. Era como estar atrapado en una pesadilla enferma de la que no podía bajar. Es solo un sueño. Es solo un sueño, repetía para sí mismo. Jessica sollozaba, llorando, mientras corría a agarrar el teléfono y llamar a la policía. Él la tomó del cabello y la arrojó al piso. Ella rodó y lo miró desde el suelo. Por favor, no. Por favor, no. Suplicaba entre gritos histéricos. Por favor, no. Su ruego final fue interrumpido por un golpe directo al atraque. Soltó la palanca, temblando por lo que acababa de hacer. Sus dos compañeros yacían muertos en la sala. Él lo había hecho. Finalmente recuperó el control de su cuerpo. ¿Qué tenía? ¿Estaba mentalmente enfermo? No podía simplemente ir a trabajar como si nada. La culpa lo aplastaba. James tomó el teléfono al que Jessica casi llegó antes de morir. Marcó un número que conocía desde la infancia. 911. Acabo de matar a mis compañeros de cuarto. Tras dar su dirección, rompió en llanto. Esto no era él. ¿Qué lo había hecho hacer algo así? Solo quería volver a dormir. Dios, quería dormir o despertar de esa pesadilla, cualquiera de las dos. Entonces pensó en Madeleine. ¿Qué diría ella de todo esto? Algo en este pueblo estaba matando gente. ¿Y si eso que lo controló era lo mismo que obligó a Carol Green a matar a su familia y suicidarse? ¿Y si también tomó el control de Alex y causó su muerte? Seguía dándole vueltas a la idea, negando con la cabeza. La policía y la ambulancia llegaron. Metieron los cuerpos sin vida de Jake y Jessica en bolsas. No puso resistencia cuando le colocaron las esposas. Todo lo que diga o haga podrá ser usado en su contra en un juicio. Le leyeron sus derechos y demás, y como había planeado estudiar derecho, los conocía bien. Los conocía tan bien como la palma de su mano. Miércoles, 20 de septiembre. Tienes una visita. Anunció un oficial. En esa celda, James ya sabía lo que le esperaba. Por suerte, un psiquiatra lo evaluaría para ver si tenía algún trastorno mental. Después de todo, si estaba loco, al menos lo enviarían a un manicomio en lugar de mantenerlo encerrado en esa jaula. ¿Cuál era la diferencia? Tal vez las paredes serían un poco más suaves y no lo violarían, pero si eso era lo mejor que podía conseguir, ¿para qué quejarse? Esperaba que fuera el Dr. Lambert, pero lo que dio lo sorprendió. Era Madeleine. Escuché lo que pasó. Dijo en voz baja. Sus ojos casi negros examinaron su rostro de una forma más bien fría. Creo que eres inocente, pero, con todas las muertes en este pueblo, ¿cómo podrías saberlo? Metió una mano entre los barrotes y le sostuvo el rostro con una ternura casi afectuosa. Su voz bajó a un susurro mientras su pulgar le acariciaba la mejilla. Lo siento mucho, James. Susurró. Pero no había otra opción. James la miró fijo. ¿Qué mierda estaba diciendo? Ella hizo un gesto para que se acercara. Él asintió apenas y pegó el oído a los barrotes. Lo que ella le susurró entonces le voló la cabeza. ¿Has oído hablar del secuestro de cuerpos? Su mandíbula se aflojó. Ella respondió con una sonrisa cruel. Y susurró una vez más. Ah, no tenías ni idea, ¿verdad? ¿No sabías lo que soy? ¿Todo este tiempo? Ese tono bobo de chica del valle había desaparecido por completo. Adiós. Ojalá te declaren demente. Estoy segura de que un manicomio sería mucho más bonito que la cárcel. Soltó una risita dulce, totalmente fingida.
Todo lo que le había gustado de ella había sido un engaño. Lo había tenido comiendo de la palma de su mano desde el inicio. James ardía de rabia. Esa perra. Ella era la responsable de todo. Días después, James Bishop se presentó ante el tribunal. Habló de Madeleine y cómo ella lo había manejado como un títere. ¿Y supongo que sus huellas están en la palanca?, preguntó el fiscal con sorna. Se rieron de él. Hasta su propio abogado se burló. Tras un largo juicio, fue declarado mentalmente insano. Sería enviado a una institución psiquiátrica. Había tantas cosas que quería preguntar. ¿Por qué diablos lo dejó vivo, después de todo? Demasiadas preguntas sin respuesta. Madeleine. ¿Qué carajo era ella?